Hola, gente amiga del 12. Con el analista Claudio Fantini abordamos esta novedad que se produjo en Estados Unidos con la decisión de su gobierno de reconocer la matanza, el exterminio, las persecuciones de la población armenia en lo que hoy es Turquía como genocidio. Este paso, Claudio, ¿tiene una trascendencia histórica? Creo, Federico, que tiene una gran trascendencia histórica. Es un acto tardío de justicia, ¿no? Ya son muchas las potencias en el mundo, por caso de una buena cantidad de países europeos, los que han reconocido que lo que hubo en la primera y segunda década del siglo XX, en el Imperio Turco Otomano, ya en su etapa final, fue un genocidio, ¿no? El negacionismo históricamente se había impuesto. Turquía lograba imponer en el mundo una mirada hacia otro lado, un hacer de cuenta que eso no existió. Por lo tanto, había una deuda gigantesca, en este caso de los Estados Unidos, un país donde hay una comunidad armenia inmensa. Y si hay una comunidad armenia en los Estados Unidos, como en muchos países de Occidente y de otras partes del mundo, es porque los armenios fueron echados de Anatolia, que era su territorio original, su tierra ancestral. En ese proceso de expulsión se perpetró el genocidio, o el genocidio fue parte de ese proceso de limpieza étnica, un proceso que comenzó sobre finales del siglo XIX con matanzas aisladas, cuando reinaba el sultán Abdul Hamid. Abdul Hamid II fue el primero en ordenar matanzas contra los armenios en las poblaciones armenias en Anatolia. Posteriormente, cuando llega el régimen de los jóvenes turcos, sobre finales de la primera década del siglo XX, y cuando Abdul Hamid II es reemplazado por el sultán Mehmed V, va a venir la parte más masiva y del exterminio sistemático de armenios y de la expulsión sistemática de armenios de sus tierras ancestrales. Se toma el año 1915. Como ¿no? el momento del inicio. El momento de la mayor cantidad de masacres y de la más masiva expulsión. Fueron obligados más de 1 millón de armenios a atravesar caminando el desierto de Alepo. Solo muy pocos llegaron vivos hasta la ciudad de Alepo, lo que hoy es el noreste de Siria. Muchos murieron en el camino. Los que llegaron iniciaron esa diáspora que esparció comunidades armenias por todo el mundo. Una de las más grandes está acá en la Argentina. En la Argentina, y en ¿no es Estados cierto? Unidos, Y en Estados Unidos también. Era una deuda muy grande. De hecho, Federico, en el año 2006 o 2007, creo que fue uno de esos años, el Congreso de los Estados Unidos votó reconocer el genocidio armenio. El poder legislativo en los Estados Unidos reconoció que lo que perpetró el régimen de los jóvenes turcos, lo que se perpetró en la etapa final del Imperio Turco Otomano, tomando a la Primera Guerra Mundial como pantalla, detrás de la cual se llevó a cabo este exterminio. Por eso el genocidio armenio fue una inspiración de los nazis, ¿no? Que con la Segunda Guerra Mundial como cortina de humo, llevaron a cabo el grueso del exterminio de los judíos, de la Shoah, ¿no? Del genocidio de los judíos en Alemania y en Europa Central, ¿no? Por eso creo yo que fue... te decía que cuando el Congreso norteamericano en el 2006 o 2007 aprobó reconocer como genocidio lo que ocurrió en Anatolia contra los armenios,
El entonces presidente, que era Bush hijo, George W. Bush, se quejó amargamente, cuestionó la decisión del Congreso, dijo que eso tenía contraindicaciones muy grandes porque iba a hacer tambalear la relación de Washington con un aliado tan clave, tan importante en Asia Central como es Turquía, ¿no? Aliado importante en relación a la República Islámica de Irán, por ejemplo, como en relación al terrorismo ultra-islamista. Bueno, ahora Biden completa aquel paso que en la primera década del siglo XXI dio el Congreso y hace que Estados Unidos reconozca formalmente y legalmente que fue un genocidio lo que perpetró el Estado turco contra los armenios. Claudio, ¿y este reconocimiento del genocidio como tal tiene alguna implicancia en la práctica o es algo meramente simbólico? Yo creo que tiene una gran implicancia en la práctica. El año pasado, no demasiado tiempo atrás, el año pasado, Estados Unidos, con Donald Trump como presidente, miró para otro lado cuando el ejército turco azerí, empujado por Erdogan, empujado por el presidente de Turquía y dotado de modernísimo armamento, un poderío militar abrumadoramente superior al del ejército de Armenia y al de la milicia que defiende Nagorno-Karabaj, que es un enclave habitado por armenios desde tiempos ancestrales, que está dentro de lo que es el mapa de Azerbaiyán, una república de una población túrquica o turcomana y de religión musulmana, la mayoría es de la etnia chiita. La empujó a una guerra y Occidente miró hacia otro lado. Donald Trump miró hacia otro lado. Quedaron solos los armenios ante esa maquinaria aplastante de guerra que Turquía hizo poner en marcha, ¿no? El ejército azerbaiyano del autócrata Ilham Aliyev. A solo un año de esa traición occidental a los armenios, de no haber movido un dedo, por lo menos la presión diplomática extrema, por lo menos la presión económica más fuerte que se pueda, para obligar a Turquía a frenar al ejército azerbaiyano, no hicieron absolutamente nada. Menos de un año después viene este paso que da Joe Biden. Y este paso, después de aquella traición a los armenios del año pasado, es clave porque los armenios que habitan Nagorno-Karabaj, que quedaron bajo la soberanía de un Estado turcomano y musulmán, que es Azerbaiyán, podrían ser víctimas de nuevas limpiezas étnicas. Con esta decisión hay una señal al Estado azerbaiyano y hay una señal a Turquía. Guarda con los habitantes armenios de Nagorno-Karabaj, guarda con los habitantes armenios de esos territorios montañosos que han habitado desde tiempos ancestrales y que antiguamente era la 10ª provincia del reino del antiguo Armenio, del antiguo reino armenio. De algún modo están más protegidos, porque nada menos que la principal potencia del mundo acaba de reconocer que contra ellos hubo un genocidio, ¿no? Por lo tanto, me parece que también tiene, que no es solamente simbólico, que implica también una advertencia de que no van a ser toleradas nuevas limpiezas étnicas, en este caso contra los armenios. Y por cierto, también va a tener un impacto inmediato y real, para nada simbólico. En el vínculo con Turquía. En el vínculo con Turquía, ¿no es cierto? Sí. Que digamos, desde siempre el punto fue Turquía muy reacia a admitir que otros absolutamente hablaran de genocidio para referirse a la matanza de armenios de hace un siglo atrás. Siempre dijeron que fueron matanzas aisladas, que muchos otros pueblos, que muchos turcos musulmanes también murieron en ese tipo de masacres. Negaron siempre, desde el primer gobierno de la República Turca o de la Turquía moderna, el gobierno de su propio fundador, Mustafa Kemal, más conocido como Atatürk, Turquía impuso el negacionismo y se lo impuso al mundo a hacer de cuenta que aquel genocidio
no existió. Y por el poder de Turquía, que ciertamente que lo tiene, el mundo le concedía así es, buena parte del mundo aceptó ese negacionismo. Porque Turquía llegaba al punto de amenazar con la ruptura de relaciones a aquel que adoptara la posición de reconocer el genocidio. Y es un miembro importante de la OTAN, tiene una posición absolutamente estratégica, parte del territorio está en Europa, parte del territorio es el comienzo de Asia, es un país mucho protagonismo en la Guerra Fría. Está entre el Mar Caspio y el Mar Negro, o sea, es de una importancia geoestratégica y geopolítica tan clave, tan crucial, ¿no? Y sobre todo para el mapa de la OTAN respecto a países problemáticos como la República Islámica de Irán, no, es crucial la relación con Turquía. Ahora, la verdad es que una cosa fue la Turquía gobernada por los partidos ataturquistas y otra cosa es la Turquía que quedó en manos de este gobierno cuasi islamista que es el del sultánico presidente Recep Tayyip Erdogan. Cuando el Congreso de Estados Unidos en la primera década del siglo XXI, aprobó considerar genocidio aquellos eventos de principios del siglo XX, el presidente de Turquía era Abdullah Gül y Erdogan era el primer ministro. Pero hasta el momento, bueno, el presidente era un moderado y sigue siendo un moderado, pero Erdogan también era un moderado en ese momento. Erdogan se ha ido radicalizando. Absolutamente, se fue sultanizando Erdogan, fue absorbiendo poderes, hoy prácticamente es un sultán todopoderoso, ¿no? Ha atenuado la democracia turca de una manera muy fuerte, ha atenuado la secularidad que caracterizó a Turquía desde la fundación de la Turquía moderna por Mustafa Kemal, por Atatürk, y ha debilitado la presencia turca en la OTAN, ¿no? Actúa de manera independiente totalmente a la OTAN. Por eso, una pregunta que vale es si a este paso Biden lo da por cuestiones puramente éticas, porque era una obligación moral reconocer que un genocidio fue eso, un genocidio. Uno de los peores crímenes contra la humanidad fue perpetrada por el Estado turco contra los armenios. ¿O por qué motivación? Y la otra es, la pregunta que vale es, ¿y si en vez de estar Erdogan debilitando la OTAN, coqueteando con Rusia, haciendo su propio juego en todos los órdenes, siguieran los gobiernos ataturquistas, que eran mucho más prolijamente alineados con las potencias de Occidente, ¿hubiera tomado esta misma decisión el presidente norteamericano? Yo creo que es una pregunta que vale, ¿no? Si en vez de estar Erdogan, que es un díscolo total, ¿no? Turquía siguiera teniendo los gobiernos ataturquistas que no eran díscolos, eran bien alineados. Claro, este es un aliado dudoso. Este es un aliado dudoso, es un aliado que más que aliado muchas veces se parece directamente a un enemigo de las potencias de Occidente. Si no fuera así Erdogan, o si en vez de Erdogan estuvieran gobiernos como los anteriores, la de los partidos ataturquistas, ¿hubiera hecho Biden esto? Bueno, vale hacerse la pregunta. Creo que es posible pensar que en Biden primó un imperativo moral y digo que es posible pensar eso porque en muchas áreas se está viendo a Biden tomar decisiones muy profundas que parecen orientadas por imperativos morales realmente. Por ejemplo, en el campo de la lucha contra el calentamiento global, haber clausurado el proyecto Keystone, ¿no? Que era un proyecto de oleoducto y gasoducto desde la provincia canadiense de Alberta hasta Texas, el sur de los Estados Unidos, en la frontera con México. Miles de kilómetros. Casi 2.000 kilómetros. Es una inversión fastuosa, faraónica, de una importancia económica gigantesca. Y la clausuró porque los estudios ambientalistas recomiendan no hacer ese gasoducto y oleoducto. Y en ese caso, como en la aprobación
por ejemplo, del Green New Deal, que es una agenda ecologista muy importante, y otros casos que se pueden citar, uno ve que a veces Biden parece un extraño caso de presidente norteamericano que seguía, por lo menos en algunas, por principios éticos, por principios morales, y tal vez este también fue el caso. Claudio, un placer, como siempre. Gracias. El gusto es mío, Federico. Nos reencontramos en este canal en cualquier momento.